como pueden ver en pantalla, pues hablaremos de persistencia. ¿Sí? Seguimos en persistencia, recordemos que hemos visto persistencia a través de un archivo de texto plano, pero ahorita vamos a hablar de persistencia utilizando un archivo properties. Otra forma diferente de poder hacer la lectura de un archivo. Recordemos que la persistencia, con ella buscamos que los datos persistan una vez termine la ejecución del programa. Es decir, buscamos que podamos hacer una carga inicial de los datos para empezar a trabajar en la ejecución del programa, o iniciar con datos que modelen los valores de nuestros atributos como tal, de nuestro sistema, ¿sí? Y una vez se ejecute el programa, pues se capturarán datos y es ciertamente necesario conservar esa información actualizada. Entonces, lo que hacemos también es que la persistencia nos permite también conservar datos que se han capturado durante la ejecución del programa. En este momento, pues observamos en pantalla cómo podemos construir un archivo o cómo debe ser un archivo para hacer persistencia, lectura de información de un archivo que está en el computador, pero no bajo una extensión TXT como lo hicimos en las clases pasadas, en donde de un archivo con extensión TXT trabajamos la lectura de la información en forma secuencial y no vamos a hablar ahorita del archivo .txt, en donde encontramos datos que nos permiten darle valores del estado de nuestro proyecto, ¿sí? De nuestros objetos, de los atributos, ¿sí? Una carga inicial, sino que lo que hicimos fue, con base en el archivo, sacar información. Vemos a otra forma ahora, y es que esta forma es tener un archivo que nos permita a nosotros escribirlo de la forma visual que aparece en pantalla, algo similar. Y este archivo como tal lo podemos trabajar, lo podemos leer, el archivo está en el computador, lo podemos leer sin problema alguno. Y cuando creamos un archivo, como se observa en pantalla, donde tenemos separados dos elementos, hasta al igual una frase que para la explicación de clase y el punto de vista del contexto del properties se conoce como clave y después de el igual se conoce como valor. Esto que usted observa en pantalla es la persistencia a través de archivo properties, pero para lectura de información tenemos presente que tenemos una clave y tenemos a esa clave que asignarle un valor. Es uno de los mecanismos de persistencia básicos en Java a través de archivos de configuración en donde se estructura, ¿sí?, la información como tal con parejas clave-valor. Observe que tenemos dos elementos por cada clave-valor. Para poder utilizar entonces un archivo con extensión properties, lo que hacemos es trabajar con la clase properties, que es una clase propia de Java. De esta manera, entonces, con esta información podemos construir nuestro archivo dentro del computador que nos permite hacer una carga inicial de información, bien sea para el modelado de nuestro proyecto que está en ejecución. Para poder construir ese archivo properties, para pensar en la clave, pues todos estos elementos que aparecen visualmente, pues los define el programador, que se va a encargar de tomar o generar un archivo que tenga la información de arranque de un proyecto, la ejecución de un proyecto. Podemos pensar inicialmente en asignarle el nombre del proyecto, ¿sí? Podemos colocar los datos que vamos a requerir. En este ejemplo, que nos damos cuenta que nuestros datos están conformados por una secuencia de elementos que se están repitiendo. Es decir, usted puede observar que en el recuadro de color rojo tenemos unos datos que están previamente definidos por el programador quien escribe el archivo. Y en este orden de ideas, lo primero que encontramos es el título, luego el ISBN, luego la editorial, luego el nombre y la nacionalidad del autor. Nótese que después del operador igual, inmediatamente empezamos a escribir la información del valor. No dejamos espacios después del igual, empezamos a escribir la información de valor, para que cuando vayamos a hacer la lectura de la información utilizando el código correspondiente en Eclipse, por ejemplo, en este entorno de desarrollo, pues tengamos presente que
debemos convertir o no cierta información. Por ejemplo, si usted puede observar nuestro primer renglón, pareja clave valor, contiene un dato que es el número 4. Ese número 4 necesitamos entonces decirle al computador que lo convierta. El 4 queda justo después del igual, como observan en pantalla. Eso que indica que cuando vaya a hacerse la lectura de esta línea del archivo properties, pues el computador la observa directamente como un solo valor, que es el 4. Él lo toma como una cadena de caracteres y lo que hacemos es convertir esa cadena de caracteres a su representación de tipo entero. Si llegáramos a colocar un espacio, pues el computador se dará cuenta que tiene dos elementos a trabajar y puede generarnos ruido en la conversión como tal al número de ese valor que está allí. Notamos también que lo que usted ve en el recuadro de color verde hace referencia a otro bloque de información, en donde nos damos cuenta que ese bloque de información conserva unas características parecidas a las del primer bloque, es decir, en la primera línea encontramos lo que es el título, en la segunda línea encontramos lo que hace referencia al ISBN, en la tercera hace referencia a la editorial, en la cuarta hace referencia a la el nombre del autor y por último, en la quinta hace referencia a la nacionalidad. Si nos damos cuenta, pues apreciamos que el resto de la información cumple con las mismas características en forma secuencial en las posiciones correspondientes, empezando con el título, como pueden observar, continuando con el ISBN y así terminando con la nacionalidad. Es decir, tenemos en este caso 4 bloques, ¿sí? Como apreciamos en pantalla, 4 bloques en donde usted puede observar que tenemos información inicial para nuestro ejemplo de biblioteca. Pero esos 4 bloques todos contienen una estructura secuencial de información y en el mismo orden cada uno de ellos, lo único que cambia son los valores. ¿Y qué observamos también como cambio? Que en este ejemplo se ha colocado la información basados en la palabra ejemplar. Tenemos 4 ejemplares de libros, entonces hemos especificado ejemplar 1, el ejemplar 2, el ejemplar 3 y el ejemplar 4. Esta información la tendremos presente para construir el código que nos permite utilizar un archivo properties para poder leer los datos que se encuentran dentro del archivo y hacer una carga inicial para modelar, por ejemplo, el estado de nuestro proyecto. De esta manera, entonces, tendríamos la forma de escribirlo diferente a un archivo de texto plano. En un archivo de texto plano, nosotros no incluimos claves, sino que inmediatamente colocamos valores en forma secuencial. ¿Qué diferencia tenemos con este? Pues en el computador, cuando tenemos un archivo properties, le decimos al computador, busque puntualmente la clave que le vamos a asignar. Y él la buscará y tomará el valor que indica la clave. En el caso del archivo de texto plano, simplemente vamos leyendo en forma secuencial y presuponemos que el dato que estamos leyendo corresponde a alguno de los valores que están dentro de lo modelado del problema, algún atributo en forma particular. Vamos a pasar entonces a observar cómo podemos hacer este proceso, cómo podemos decirle al computador, mire, yo quiero leer de un archivo properties. Inicialmente tenemos nuestro archivo, este archivo como tal, como nos damos cuenta, importante es extensión .properties, como usted puede observar subrayado por el color rosado, ¿sí? Debemos tener presente que tenemos un archivo con extensión properties. Veremos en poco o en breve cómo podemos hacer esto en el computador usando el entorno de desarrollo o utilizando un aplicativo que en este caso pues, nos puede servir también en Blocktenex. Y entonces usted puede crear el archivo creado tendrá la información con la estructura que vimos inicialmente, es decir, con la estructura clave valor, es decir, colocaremos unas palabras que nos indiquen que va a ser la clave, y luego el símbolo igual y luego el valor que estará asociado a esa clave. En este caso, por ejemplo, para el ejemplar 1, el título, tenemos que el valor para esa clave sería la familia de Pascual Duarte. La estructura la define el programador. Una recomendación que se hace es colocar pues, el nombre del proyecto al cual se encuentra
el archivo o básicamente lo que vamos a alimentar la información. En este ejemplo, pues la librería o la biblioteca. Si colocamos con la información cuántos datos tenemos de información, podemos especificar cuántos datos. Aquí estamos por la palabra ejemplar desde el número 1 hasta el número 4. Y luego si ya especificamos qué valor tendría cada uno de esos elementos del estado del proyecto, los objetos, en este caso los atributos como tal. Tenido ese archivo properties que se encuentra directamente dentro del computador, en el disco duro, en alguna parte del disco duro, entonces lo que hacemos es utilizar la clase file que nos permite a nosotros abrir un canal, ¿sí? ¿Para qué? Para poder nosotros, a través de la ruta del lugar donde se encuentra ese archivo en el computador, poder hacer la lectura de la información que se encuentra allí. Entonces creamos un descriptor que contendrá la ruta de ese archivo con extensión properties. Creamos un objeto de la clase file. ¿Qué hacemos después? Pues creamos un objeto de la clase file input string, es decir, flujo de entrada del archivo. Es decir, esta clase file input string tomará como argumento en su método constructor el objeto de la clase file. Y el objeto de la clase file en su método constructor tomará como argumento la ruta donde se encuentra en el computador nuestro archivo con extensión properties. Entonces, ¿qué hace la clase file input string? Pues nos hace un flujo de entrada de ese archivo para poder hacer tomar esos datos que se encuentran en ese archivo que nos permite observar el canal que nos abre file. Pero hasta aquí lo que hacemos es el flujo de entrada del archivo. Lo que hacemos ahora es tomar o crear un objeto de la clase properties para que a través de ese objeto de la clase properties podamos nosotros leer, sí, podamos leer lo que se encuentra en el archivo que tiene por extensión properties. Y con ese objeto lo que hacemos es cargar la información de lo que se encuentra en el flujo de datos que nos entrega el objeto de file input string. ¿Cómo es eso en código? Pues vamos a ver eso en código cómo nos queda. Primero creamos file, un objeto de la clase file. Este objeto de la clase file nos va a conservar la ruta para abrir ese canal donde se encuentra esa información en el archivo en el disco duro. Entonces usted lo que observa es que colocamos la ruta donde se encuentra ese archivo. Y este es el dato o argumento que le vamos a dar al método constructor de la clase file para que nos permita crear el objeto llamado archivo biblioteca. Luego vamos a crear un objeto de la clase file input stream y esta clase file input stream lo que hace es permitirnos la apertura de ese dato, de ese canal para hacer un flujo de entrada del archivo. De esta manera creamos un objeto, en este caso el nombre que se le ha dado es file input y esa clase, el método constructor de la clase file input stream lo que va a hacer es recibir un objeto de la clase file para poder hacer tomar ese canal, el flujo de entrada de ese archivo y poder tener la posibilidad de leer lo que se encuentra en este lugar en el computador, en ese archivo como tal. Pero como el archivo tiene extensión properties, entonces hacemos uso de la clase properties, creamos un objeto propio de esa clase y lo que hacemos después es decirle a través del objeto que se invoque el método load de la clase properties para que a través del método load podamos cargar todo lo que podemos tomar a través de ese canal, de ese flujo de canal de entrada. Es decir, carguemos, nos permita cargar la información que encontramos ya directamente en el archivo properties. Ya teniendo ese objeto datos biblioteca, lo que hacemos es a través de este objeto datos biblioteca tomar la información. Y tomamos la información utilizando un método propio de la clase properties. Ese método como tal se llama getProperty. Y entre paréntesis lo que vamos a hacer es enviarle la clave. ¿Sí? Enviarle la clave. Esa clave la vamos a escribir entre comillas dobles para que este método getProperty nos permita tomar la información. Por ejemplo, aquí tenemos que el objeto se llama datos biblioteca.
Entonces, datos biblioteca.getProperty es la línea de código que vamos a utilizar para poder sacar información de nuestro archivo con extensión properties, donde tendremos que escribir la clave que queremos de ella tomar el valor. Esa clave la escribimos entre comillas dobles para poder indicarle al computador, mire, ubique dentro del archivo con extensión properties donde se encuentra esta clave y tome de allí el valor. Una vez obtenida toda la información, lo que hacemos es cerrar el canal, ese canal que nos hable file input stream. Cerramos ese canal de manera que nos evitemos posibles errores en secciones de entrada-salida. Y como nos puede generar alguna excepción este método close en forma general de la clase file input stream, pues lo que hacemos es colocar todas estas instrucciones dentro del bloque try para decirle al computador que se encargue de verificar, de confirmar, de validar, de intentar ejecutar las instrucciones que se encuentran dentro de nuestro bloque try. Si se interrumpe porque se generó alguna situación anómala, si se interrumpe la ejecución, entonces lo que hacemos es que el computador captura la excepción, va al cache y confirma si corresponde a alguna de las excepciones. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Pues conocemos algunas excepciones, el file not found exception, el archivo no encontrado, el IO exception o excepción de entrada-salida, el number format exception, que es el formato numérico. Hay varios otros tipos de excepciones, una de ellas, por ejemplo, array index out of bound exception, que hace referencia al límite de un arreglo fuera, al índice del arreglo fuera de límites. Si nosotros conocemos la excepción, pues colocamos el nombre de la excepción y después colocamos el nombre de una variable. Esto es una declaración, esto es un parámetro, por tanto coloca el nombre del tipo de dato, que en este caso es el nombre de una clase, y luego el nombre de la variable. Podemos colocar directamente el nombre completo. Si no lo recordamos, entonces las excepciones todas provienen de una clase principal, que es la clase exception. Entonces podemos colocar exception, un solo cache para exception, y la excepción que se genere internamente al tratar de ejecutar estas instrucciones se captura y se ejecutaría en las instrucciones que se colocarían dentro de este cache, como se puede ver en pantalla. Entonces, nos damos cuenta que estamos en la clase biblioteca. Esta clase de biblioteca hace parte o está dentro del package llamado desarrollo, biblioteca properties, .mundo. Como podemos darnos cuenta, aquí estamos en biblioteca properties.mundo. Estamos en nuestro proyecto biblioteca Arrays Properties. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos hecho el uso del ejemplo biblioteca para hacer explicación de varios conceptos en clase para que ustedes observen cómo es el cambio, cómo se puede aplicar directamente. Iniciamos con el ejemplo biblioteca pensando en que tenemos una cantidad fija de libros. En este ejemplo hablamos de 500 libros. Luego pasamos a un ejemplo de biblioteca donde no teníamos una cantidad fija de libros, sino que es variable. Por eso pensamos en arreglos de tamaño variable de objetos. En el primer caso era de tamaño fijo. Y en este segundo caso, pues hablamos del array list o vector. Luego lo que hicimos es incorporar a este ejemplo de biblioteca el proceso de cargar datos previamente que están en un archivo de texto plano. A ese proyecto lo llamamos biblioteca ArrayList Persistencia, donde utilizamos el vector, pero lo que hicimos previamente fue cargar información. Y ahorita estamos hablando de un proyecto llamado biblioteca ArrayList Properties, como ustedes pueden apreciar en pantalla. Este proyecto de biblioteca, recordemos, estamos manejando un vector. Recordemos que ese vector se crea, ¿sí? En el ejercicio se crea directamente, este proyecto se crea como tal en nuestra clase, en nuestro método constructor. Tenemos aquí un ejemplo que nos muestra que fue un archivo de texto plano, donde cual hicimos lectura, un archivo de texto plano donde colocamos de forma secuencial nuestros datos que vamos a tomar de información dentro del computador. Y aquí podemos observar un archivo extensión properties para trabajar con la información que se encuentra dentro de ellos. Entonces, en nuestro proyecto biblioteca ArrayList Properties,
pues tenemos una carpeta de datos. ¿Por qué necesitamos una carpeta? Pues necesitamos decirle al computador que este archivo, esta información la encontramos en una parte del computador, el disco duro. Recordemos que nuestra explicación nos pide a nosotros una ruta donde mostremos dónde está el archivo. Esa ruta la especificamos con punto, nos indica que estamos en el directorio actual de trabajo. En este ejemplo, nuestro directorio actual de trabajo, pues es la carpeta del nombre del proyecto Biblioteca Rallis Properties. Entonces, dentro de esta carpeta, vamos a crear una carpeta llamada datos. En este momento ya está creada, pero para recordar podemos hacer dos formas. Una es ir directamente a nuestro eh, computador, ubicar la carpeta con el nombre del proyecto, ingresar a ella y crear dentro de ella a través del explorador de Windows, por ejemplo, crear la carpeta llamada datos. Si lo hacemos a través del entorno de desarrollo, pues seleccionamos ese proyecto, le damos clic derecho y le decimos al darle clic derecho que nos escoja, que escojamos New Folder. Al darle folder, él nos abre una ventana donde nos pide darle el nombre del folder. Antes de dar el nombre del folder, confirme que está resaltado el proyecto donde quiere crear la carpeta. En este lugar se escribirá la palabra datos y luego le damos finish y automáticamente le aparecerá el nombre de la carpeta. Para incluir un archivo dentro de la carpeta, pues tenemos dos opciones. Una es directamente ir al explorador de, pues, ofimática, pues en este caso del sistema operativo Windows, que es más común usado, ir al explorador y allí ubicar la carpeta del proyecto, ubicar la carpeta datos y dentro de ella abrir, por ejemplo, los de notas, escribir el texto y grabarlo como punto properties y quedaría dentro de esa carpeta. O podemos a través de este entorno de desarrollo también crearlo directamente ahí. Entonces lo que hacemos es seleccionar la carpeta, le damos clic derecho, escogemos New y escogemos File. Nos abre una ventana, garantice que se encuentra señalando la carpeta donde usted quiere que se cree el archivo y que hace parte del proyecto donde está trabajando. Y en donde dice File Name, pues aquí coloca el File Name, coloca el nombre de ese archivo, punto properties, es decir, colocaría, por ejemplo, biblioteca, ¿sí? Biblioteca, ¿sí? 1.properties. Como en este caso yo ya lo tengo creado dentro del archivo, pues no se me activa la pestaña Finish, entonces la idea es que usted le coloque biblioteca 1.properties o si quiere lo llama biblioteca, ¿sí? Entonces una vez como termine, le da Finish y automáticamente le crea aquí en la carpeta datos el archivo con el nombre que usted le dio, con la extensión que usted le dio. Teniendo ya el archivo, lo que hace uno es crear los datos como usted puede observar en pantalla, ¿sí? Teniendo presente que dar una clave igual valor. Recuerden, nuestras parejas en property son parejas clave valor. Y nuestra clave llega hasta el símbolo igual como usted se da cuenta en pantalla. Esa clave, pues la clave, como su nombre lo menciona, pues es algo que escribe el programador que le permita recordar los elementos que se encuentran dentro del archivo. Como estamos hablando de biblioteca, pues aquí colocamos como clave, empezamos con la palabra librería, colocamos punto, null ejemplares, esto es más aspecto de claves, ¿sí? Que otra información adicional. Aquí colocamos, separamos, ¿sí? Lo que vamos a trabajar con base a los datos que vamos a darle de nuestro estado de los objetos, ¿sí? De nuestro proyecto como tal, ¿sí? Para trabajar los valores. Para que la clave pues tenga un poco más de sentido, pues la separamos con puntos para que sepamos en qué lugar se encuentra. Al final lo que necesitamos puntualmente es el valor, corrijo, es el nombre de la clave para poder sacar información de ella. Y al programa le decimos, tome este nombre de clave y búsquemela dentro del archivo para que después me devuelva lo que está como valor a través del método getProperty, como se explicó hace unos instantes. Pero teniendo ya nuestro archivo, nos damos cuenta que tenemos información de 4 ejemplares. Como usted puede darse cuenta, el número 4 ejemplares. Entonces lo que vamos a hacer es ir a biblioteca. Biblioteca es dueña de la
asociación catálogo entre biblioteca y libro, en donde se conservan todos los libros. Entonces, en la clase biblioteca, como usted puede darse cuenta, en la clase biblioteca tenemos la asociación llamada catálogo. En el método constructor creamos, ¿sí? El vector a través de esta instrucción. Entonces, como está allí esa información, lo que hacemos es ir a nuestro método cargar datos que usted ve en pantalla, ¿sí? Y en ese método vamos a decirle al computador que nos sirva para cargar todos los datos que se encuentran dentro de ese archivo de extensión properties. Lo que tenemos claro es que dentro de nuestro archivo properties tenemos datos de título, ISBN, editorial, nombre y la nacionalidad de autor, es decir, necesitamos tomar esta información de aquí y guardarla en unas variables. Esas variables como tal son variables locales y vamos a declararlas, ¿sí? Título, ISBN, editorial, nombre y por último nacionalidad. También nos damos cuenta que nos da una pista de cuántos elementos contiene nuestro archivo properties y entonces podemos declarar una variable que nos permita almacenar la información allí. Entonces vamos a llamarla libros, cantidad de libros o ejemplares, como quiera llamarlo. Y lo que hacemos ahora es decirle al computador, vamos a empezar el proceso de leer esa información. ¿Qué nos decía nuestro enunciado, nuestra explicación? Que necesitamos una clase file que nos permita abrir ese canal, sí, file, y le debemos dar la ruta. Entonces, lo que hacemos es colocar file, ¿sí? Vamos a llamarlo, por ejemplo, archivo, le decimos igual new, podemos utilizar hasta el mismo nombre, archivo biblioteca, como usted quiera, es el nombre de un objeto, puede darle cualquier nombre. Archivo biblioteca, lo importante es que el nombre que le dé pues, sea un nombre significativo, new file, y entre estos paréntesis y entre comillas dobles vamos a colocar el argumento, el valor que requiere la clase file para que el método constructor tome esa ruta para trabajar un archivo properties. En este orden de ideas, nuestro archivo se encuentra en la carpeta datos y esta carpeta datos se encuentra en el raíz. Entonces colocamos el nombre de la carpeta y colocamos el nombre del archivo que es biblioteca 1.properties. Y de esta manera ya nuestro método, nuestro objeto, corrijo, archivo biblioteca, va a contener la ruta para que nos permita llegar allí, ¿sí? A través de ese canal nos permita llegar a ese lugar del computador para sacar esa información. Vamos a utilizar ahora la clase file input stream. Esta clase file input stream tiene el método close. La clase puede generar una excepción, entonces colocamos try, ¿sí? Si quiere, también puede incluir esta línea en el try, por si de pronto se genera una excepción de no se encuentra el archivo, ¿sí? Lo puede colocar dentro del try. Y aquí vamos a colocar file, input. Bueno, vamos a completar primero el proceso. Recuerden que el bloque try nos está generando un error. Si nos ubicamos sobre él, nos dice que debemos insertar un finally para completar la instrucción try. Nosotros no vamos a completar con un finally, sino que vamos a completar con un catch. Y ese catch requiere que le pongamos un parámetro. Por eso usted puede observar en pantalla que le aparece un error y si nos ubicamos ahí le dice syntax error on token. Le dice que formal parameter. Necesitamos que coloquemos un parámetro. Está esperando un parámetro formal dentro de nuestros paréntesis. ¿Eso qué significa? El parámetro requiere un tipo de dato y un nombre de una variable. En este caso, el tipo de dato no es un tipo de dato primitivo ni un tipo de dato de referencia. El tipo de dato es el nombre de una clase, en este caso de una excepción. Si no recordamos el nombre de la excepción, podemos colocar excepción y el nombre de variable. Entonces vamos a continuar con try. Vamos a colocar aquí file, input, stream, ¿sí? Y creamos un objeto de esa clase. Si quieren, podemos tomar el mismo nombre que tenemos en las diapositivas, file input. Entonces colocamos file input. Y lo que hacemos es decirle al computador con el operador new que cree un objeto de la clase file input, ¿sí? String, ¿sí?
Y de ese objeto que va a recibir un valor, un argumento aquí entre parámetros, entre los paréntesis, corrijo, y ese va a ser el objeto de la clase file, en este caso archivo biblioteca. ¿Sí? En este ejemplo, pues usted puede observar que no aparece subrayado en color rojo la frase file input string, porque previamente se tiene la librería, ¿sí? En la librería acá se encuentran las librerías file input string, pero si le aparece resaltado en follow, vamos a hacer el ejemplo, si vamos a retirar la librería file input string y vamos a ir a nuestro código para que observemos qué ocurrió, ¿sí? El código de cargar datos, entonces usted observa que le aparece subrayado. ¿Qué nos está indicando? Si nos ubicamos ahí, nos dice que no puede ser resuelto como un tipo, como un dato, no reconoce que es la palabra file input string. Le damos clic allí y el sistema que hace nos dice que debemos importar una librería, le damos doble clic y automáticamente desaparece ya la información que es de color rojo en el cual está subrayado. Con eso, entonces le decimos al computador, mire, computador, tenemos ya creado el objeto file input que nos permite un flujo de entrada de archivo para poder tomar la ruta que nos entrega este objeto, donde se encuentra el archivo biblioteca para abrir ese canal que nos permita leer la información. El siguiente paso que debemos hacer es decirle, como es un archivo properties, entonces vamos a crear un objeto de la clase property, vamos a llamarlo datos biblioteca. Le decimos que es igual a new properties. Con esto le estamos diciendo al computador que nos cree ese objeto para que a través de este objeto podamos tomar la información del archivo properties que se encuentra en este lugar dentro del computador. ¿Cómo? Tomamos el objeto datos biblioteca y lo que hacemos es invocar el método load de, de esta clase properties. Y lo que le decimos a él es que tome un objeto de la clase file input string, que en este caso es file input, y de esa manera ya el computador tomaría toda la información a través de datos biblioteca. A través de datos biblioteca haremos el camino para que nos tome la información de nuestro ejercicio, de nuestro archivo biblioteca.properties. ¿Qué nos damos cuenta? Que el primer elemento, el primer renglón hace referencia al número de ejemplares que tiene ese archivo. Lo que hacemos entonces es, recuerde, leemos y siempre leen forma cadena de caracteres, entonces tendremos que convertir esa cadena a un entero. Entonces lo que hacemos es colocar count libros, que es lo que vamos a guardar el valor. Le decimos que va a ser integer.parseInt. Y lo que hacemos nosotros en ese integer.parseInt, colocarle dentro de los paréntesis el leer esa primera línea. ¿Cómo la leemos? La leemos con base en el uso del objeto llamado datos biblioteca, que es de la clase properties. Pero invocamos el método getProperty. Y en ese método getProperty, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que leemos la clave, el key, como le muestra en pantalla. Y esa clave, ¿cuál va a ser? Debe ser tal cual como está escrita en el archivo. Es decir, si nos dirigimos al archivo, nos damos cuenta que tenemos una clave que se llama num librería.num ejemplares. Esta es la clave. Y la debemos escribir tal cual allí y las escribimos entre comillas dobles. Ejemplares. Terminamos con punto y coma, ¿sí? Y lo que hacemos es decirle al computador, mire computador, vaya, él va a ejecutar este lado derecho al igual. El que hace, él trabaja la parte más interna, ¿sí? La parte más interna estamos diciendo que tomemos el objeto biblioteca a través del método getProperty de la clase property. Tomaremos de ese archivo llamado biblioteca 1.property que se encuentra aquí en biblioteca porque se le ha cargado un file input, como vemos en pantalla. Y busque con el método getProperty, busque esta clave dentro de ese archivo. Una vez se encuentre esa clave, obtenga get
tómeme, obtenga, déme a conocer, ¿sí? El valor que existe asociado a esta clave, es decir, él va a tomar este número 4 como tal. En forma general, ¿qué ocurre? Que toda esta línea que ustedes subrayan en fondo azul se convierte en el número 4, pero el número 4 que toma como tal, ese número 4 recuerde, lo toma como una cadena de caracteres, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Ese número 4 se encuentra dentro de como un argumento, como un valor que le estamos dando al método parseInt de la clase integer. Y lo que hace este método parseInt de la clase integer o del objeto integer, lo que hace es convertir esto a un número entero y se guarda en canlibros el número 4, como puede observar en pantalla. Y con ese canlibros, pues vamos a decirle al computador, sáqueme la información que se encuentra allí en ese archivo properties. ¿Cómo va a sacar esa información? Pues esa información se ha construido teniendo o respetando una secuencia, es decir, en este bloque que está en fondo azul, la secuencia que dice título, ISBN, editor, nombre y nacionalidad. En el siguiente bloque la secuencia se conserva, título, ISBN, editorial, nombre, nacionalidad. Entonces, con esa secuencia que la crea el programador. De esa manera, cuando se haga la lectura de la información, le quede cómodo en el código respetar esa secuencia para que se capturen los datos leídos desde el archivo y asimismo cuando se vaya a grabar la información se haga lo propio conservando la misma secuencia como tal. ¿Y eso qué significa entonces? Como son 4 veces, pues lo que podemos hacer es decir, por medio de una estructura de repetición, decirle que se encargue de hacer ese recorrido de tomar esa información. Decimos que es la variable i que arranca en 0, le decimos que i es menor que la variable canlibros que contiene esta cantidad de libros y le decimos que vaya incrementando en forma secuencial de 1 en 1. Ahora hay que tener presente algo, que esta estructura de repetición me permitirá tomar los datos y esos datos como tal nos permitirá a nosotros después crear un objeto. ¿El objeto cuál va a ser? El objeto de la clase libro. Eso que indica entonces que previamente podemos crear una variable, sí, llamada por ejemplo libro en minúscula y esa variable libro como tal es el nombre para referirse a un objeto de la clase libro para que después podamos nosotros crear nuestro objeto. Dentro de nuestra estructura de repetición utilizaremos entonces la palabra libro para sí trabajar con objetos y trabajar en la creación y agregarlos en un catálogo, que en nuestro ejemplo hablamos de un vector, que es el vector llamado catálogo. Entonces, ¿cómo hacemos el proceso? Lo que hacemos es tener presente la secuencia. Lo primero que vamos a capturar es el título. Observe que nos dice que el primer elemento después del 4 es título. Y aquí ya no tenemos que pensar en usar readline como si lo hicimos con el archivo de texto plano, no. Teniendo presente que en un archivo de texto plano con extensión txt, pues usábamos el método readline. Y ese método readline, el método readline, cada vez que lo que ejecutábamos, es encargada de leer la siguiente línea de ese buffer, de ese canal de una secuencia de caracteres. Entonces, con ese método readline, sabíamos nosotros que por cada readline pues, se ejecutaba la lectura del siguiente artículo. Si el readline capturaba un null, significaba que ya no hay más elementos para leer. En el caso de biblioteca 1, nosotros ya no usamos readline. Lo que hacemos entonces es decirle al computador, búsqueme la clave. ¿Eso qué significa? Notemos que tenemos la clave aquí, ¿sí? Y cuando le decimos a través del método getProperties, léame la clave, utilizamos la clave sin el símbolo igual como hicimos para el caso del número 4. Y entonces, desde ese punto de vista, ¿qué hemos de hacer? Debemos decirle al computador, mire, vamos a tomar esa información que se encuentra en datos biblioteca, ¿sí? Invocando a través de datos biblioteca el método getProperty. Y en ese método getProperty colocamos la key, la clave. Y esa clave que vamos a colocar, esa clave que vamos a colocar debe respetarse la estructura como tal está escrita, ¿sí? Y la colocamos entre comillas dobles, ¿sí? ¿Y cómo es nuestra clave? Pues nos podemos dirigir al archivo, podemos leerla, literalmente leerla y copiarla.
Pero nótese que vamos a hacer la estructura de manera que también ven las del segundo ejemplar, los del tercer ejemplar, los del cuarto ejemplar. Que notamos que va cambiando el 1 por 2, por 3, por 4. ¿Cómo podemos representar eso en código? Entonces sería librería.ejemplar. Les podemos escribir nosotros nuestro código en librería. Debe respetarse minúsculas y mayúsculas. Librería.ejemplar. Y como va seguido un número, lo que hacemos es colocarle que el sistema nos genere ese número, un número que va en forma consecutiva, arrancando en 1. Podemos aprovechar el uso de la variable i, decirle +1 para que él se encargue. ¿Quién? El procesador. El valor de i inicialmente vale 0, 0 más 1 me da 1 y entonces aquí me aparecerá el número 1. ¿Qué sigue después de ese número? Pues nos damos cuenta que sigue punto y el título. Entonces podemos colocar aquí el punto. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos más, comillas dobles, punto y colocamos título. Y de esta manera entonces completamos nuestra clave en código. El computador cogerá y ejecutará esto, lo que hace es hacer la suma que usted ve en pantalla y todo esto lo convierte a librería.ejemplar1.título y con el método getProperty lo que hace el computador es coger esta clave y buscarla en donde, en el archivo, en la ruta que está guardada en datos biblioteca a través de ese flujo de entrada del archivo, ¿sí? Y viene aquí al archivo, lo encontró en el disco duro, busca esa clave que le dieron, la coincide con la que usted ve que está resaltada en fondo azul y toma el valor, es decir, toma lo que se encuentra justo después de ese igual que es la familia de Pascual Duarte. Y esa familia de Pascual Duarte entonces la debemos guardar en donde, en nuestra variable llamada título para que nos quede allí como tal asignado, guardado ese valor en una variable local dentro de nuestro método como tal. De esta manera entonces completamos para título. Lo que podemos hacer es algo similar, pero en este caso para el siguiente dato que necesitamos. Según nuestro archivo properties, pues buscamos el ISBN. Entonces lo que hacemos es decirle ya no es título, sino que es ISBN. Y en el caso de nuestro archivo biblioteca, ese ISBN comienza con la primera en mayúscula, entonces debemos respetar eso y colocar la primera en mayúscula. Si no la colocamos en mayúscula, sino en minúscula, el computador buscará la clave, repito, buscará la frase que usted haya puesto aquí como argumento del método getProperty, la buscará que coincida exactamente con alguna de las que se encuentran en el archivo biblioteca 1.properties. Si no coincide, entonces él captura algo y ese algo que va a capturar es null y se guardará null en la variable correspondiente, en este caso ISBN. Nosotros no queremos que se nos guarde null porque al final en pantalla aparecerá la palabra null. Necesitamos que sí nos muestre el dato que leyó apropiadamente del archivo de texto plano. Nos damos cuenta entonces que ya tenemos el de ISBN. Lo que hacemos ahora es decirle que vamos a tomar el siguiente dato. Nuestro siguiente dato correspondería entonces a editorial. Nótese que editorial comienza con inicial en mayúscula. Entonces lo que hacemos es realizar el ajuste, colocar aquí editorial. Y lo guardaremos en la variable que se ha creado para tal fin. Lo que sigue entonces es pedir el nombre. Entonces lo que hacemos es asignar ese nombre en la variable correspondiente, en este caso nombre. Y le decimos que le colocamos la clave. ¿La clave cómo está? La clave tenemos nom.autor.nombre, colocamos exactamente igual, respetando mayúsculas, minúsculas, colocamos .autor.nombre y ya él nos tomaría la información correspondiente a este dato que ustedes ven aquí para guardar el nombre. Lo que hacemos ahora entonces es completar nuestros datos que vamos a capturar colocando entonces el propio, pero en este caso para nacionalidad. ¿Sí? Y nuestra ruta nos dice que aquí colocaríamos entonces la clave nacionalidad. Nacionalidad, que correspondería entonces a la información que nos muestra en pantalla, ¿sí? Nacionalidad, como usted puede ver en pantalla, tenemos la inicial en mayúscula.
¿Qué hemos hecho hasta aquí? Hasta aquí hemos tomado los datos, ¿sí? De título, ISBN, editorial, nombre, nacionalidad. Inmediatamente, ¿qué vamos a hacer? Lo tenemos en este momento, los sacamos del archivo de properties que está en el computador, los traímos en plena ejecución del programa, ojo, plena ejecución del programa, los hemos guardado en estas variables son locales. Necesitamos ahora alimentar el estado de nuestro objeto, alimentar esos atributos con estos datos. Por tanto, lo que hacemos es crear un objeto llamado libro, ¿sí? Y ese objeto va a ser de la clase libro y le vamos a dar a esos valores que nos pide ese método constructor. Si no nos acordamos cómo es el método constructor, la secuencia de sus parámetros, entonces podemos abrir la clase libro y nos dirigimos allí y encontramos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 parámetros, por tanto, démosle 5 valores, una lista de argumentos de 5. Y tenemos la secuencia título ISBN editorial. Entonces lo que hacemos es aquí colocar entre esas comillas, entre ese paréntesis corrido, colocamos título ISBN editorial, nombre y además de eso colocamos nacionalidad. De esta manera entonces creamos el objeto libro y lo que hacemos ahora es agregar ese objeto a nuestro catálogo. Colocamos catálogo.add, ¿sí? Y decimos que nos agregue ese libro como tal. En este momento, ¿qué hacemos nosotros? Agregar el libro. Recuerde que hacemos una carga inicial para, bien sea hacer una carga inicial de datos o bien sea una carga inicial del estado de nuestros proyectos y de nuestros objetos. Y entonces no necesitamos decirle que valide si el libro está repetido, estamos haciendo una carga inicial y en ese orden de ideas pues son datos que estarían allí cumpliendo con las condiciones que establezca el cliente. Una de las condiciones puede ser no esté repetido el ISBN, o sea que cuando se coloca ese archivo properties pues se garantizará que ese ISBN no estaría repetido. Una vez completado esta línea, el procesador, ¿qué hace? El procesador se devuelve, ¿sí? Recuerde, se devuelve porque está en una estructura de repetición, que es la estructura for. Y lo primero que hace es ejecutar el modificador de condición. En este caso incrementa el i. Y el siguiente paso que hace el procesador es validar o verificar la condición. Y pasaría a 1, can libros es 4, 1 menor que 4, y él ingresa, se cumple la condición, ingresa a la estructura y ejecuta el cuerpo de instrucciones otra vez. En ese caso, i pasa a 1, 1 más 1 es 2, y entonces aparecería librería.ejemplar 2.título, y esa sería la clave que buscarían, es decir, pasaría aquí a buscar entonces lo correspondiente al segundo ejemplar. De esta manera entonces garantizamos que recorre por todos los ejemplares con este i más 1 y se crea el objeto y se agrega de una vez en el catálogo. Cuando la estructura de repetición se termina, es decir, cuando esto da falso, entonces debemos nosotros decirle al computador que cerremos ese canal, el que se abrió con file input, si cerramos el canal, invocando el método close, cerramos el canal. Y de esta manera, estas instrucciones están dentro de nuestro bloque try que nos permitiría a nosotros darle respuesta a la lectura de un archivo con extensión properties. Nos falta completar el cache. En el cache lo que podemos nosotros es primero colocar el nombre de la sección. Por ejemplo, alguien puede decir coloquemos file not found, archivo no encontrado, exception. Le damos un valor a esa información. Una variable, recuerde que esto que está aquí entre paréntesis es un parámetro, y el parámetro está conformado por el nombre de una variable y un tipo. En este caso el tipo no es ni primitivo, no es ni int, ni double, ni char, ¿sí? Ni de referencia, no es string, ¿sí? Es un nombre de una clase. ¿Y qué podemos colocar dentro de nuestro hot cache? Podemos colocar una caja de diálogo que nos muestre en pantalla una información al usuario, ¿sí? Por ejemplo, que nos muestre un mensaje. Entonces, en este caso, vamos a colocar entre comillas dobles, ¿sí? ¿Y para qué? Para revisar
que aquí se nos ha resaltado, usted puede ver en pantalla, file input.close, se nos ha subrayado en color rojo. ¿Por qué? Entonces observemos que nos muestra unhandled exception type, el tipo de excepción que genera esta línea, el método close, es una excepción que es de entrada-salida, es decir, IO exception. ¿Y por qué no se genera ese error? Si ya tenemos un cache, porque es que el nombre de la excepción que tenemos en nuestro cache es esta, file not found exception. Entonces, él nos dice, no puedo manejar esto. ¿Qué pudiéramos hacer? Podríamos colocar cache, ¿sí? Y decirle IO exception, colocar una variable, ¿sí? Y colocar la llave que abre y la llave que cierra. Y entonces, en ese orden de ideas, ya con eso desaparece el error porque estamos considerando la excepción que genera este método. Esta es una posibilidad que podemos realizar, ¿sí? El file not found, archivo no encontrado, reconocemos que nos generaría, si esta línea de código al ejecutarse no encuentra el archivo, nos generaría un file not found, pero como se encuentra fuera del try, entonces lo que haríamos es incluirla dentro del try. Podríamos colocar esa instrucción dentro del try para que si se llega a generar la excepción, pues esa excepción como tal sea controlada por el computador con el cache correspondiente. Y de esta manera podemos incluir este file not found. Si no reconocemos cuál es el nombre de la instrucción, el nombre de la excepción, lo que podemos hacer es, como lo menciona la diapositiva, podemos colocar un solo cache y simplemente colocar exception, que es la clase principal de la cual se desprenden todas las clases de excepción. ¿Y qué pudiéramos colocar, por ejemplo, en estos caches? Pues podemos colocar un mensaje, una caja de diálogo para que el nuevo computador se encargue de mostrar el mensaje. En este caso, pues file not found, podemos colocar directamente el archivo no existe. En el caso en que queramos que más bien el computador no muestre el mensaje, podemos decir, por ejemplo, el error es. Y podemos decirle al computador que él se encargue de mostrar ese mensaje a través de la variable, en este caso la variable se llama G, y lo que podemos hacer es invocar el método getMessage que se encargará de él propiamente mostrar un mensaje si se llega a encontrar una excepción de entrada-salida. De esta manera ustedes se pueden dar cuenta que este sería nuestro método cargar datos leyendo directamente de un archivo con extensión properties para que se tomen los datos iniciales de nuestro proyecto. Ya tengo el método cargar datos. Hasta ahí el método no me sirve. Si yo no invoco un método, no me va a funcionar el método. Este método, entonces, cargar datos, ¿dónde lo debemos colocar? Pero recuerde que queremos que apenas se ejecute el programa, traiga la información inicial. Es decir, si abrimos el negocio en la mañana, por ejemplo, el negocio de un supermercado, el negocio de una librería, la biblioteca, ¿sí? Donde sabemos que hay productos y que estos elementos no siempre son los mismos, sino que están cambiando constantemente en el día. Entonces necesitamos que nos cargue la información actual con la cual terminamos el día anterior al cerrar. Entonces necesitamos que este método se invoque en un lugar específico, en un lugar especial. ¿Cuál? Pues, en el método constructor. Entonces, que este método cargar datos lo ubicaríamos en el método constructor de nuestra clase biblioteca, en donde justo después de crearse el vector, no antes, después. ¿Por qué? Porque el método cargar datos utiliza la asociación, utiliza el vector catálogo. Entonces lo colocamos justo después de la creación del vector. Y de esa manera, cuando se ejecute el método constructor, garantizamos que se cargan los datos que se encuentran dentro del archivo properties. Y cuando se ejecuta el método constructor, recordemos un poco, el método constructor de la clase biblioteca se ejecuta cuando se ejecute la instrucción que tiene new biblioteca. Es decir, cuando se ejecute esta instrucción que usted ve en pantalla, el operador new lo que hace es buscar a biblioteca, cuántos atributos tiene. El segundo paso va acá a memoria, separa la cantidad de espacios para los atributos y el tercer paso es ejecuta el método constructor de la clase biblioteca. Y dentro de ese método constructor se encuentra nuestra invocación al método cargar datos.
Eso hace que se cree y se carga inmediatamente la información que se encuentra dentro de nuestro ejercicio, nuestro archivo properties. ¿Cómo lo podemos representar con la vida real? Abrimos la puerta de nuestro almacén, de nuestro local, de nuestro negocio, en este caso biblioteca o una librería, abrimos la puerta y vimos los estantes con los libros allí puestos. Y entonces es nuestra representación. ¿Y cómo podemos nosotros verificar que esto está bien? Es decir, pues usted puede observar que aquí tenemos una caja de diálogo que nos muestra un menú. Cuando se ejecute esta instrucción, garantizamos con certeza absoluta que esta se debe haber ejecutado. Y nos debería mostrar entonces qué ocurrió con nuestro ejemplo, con nuestro archivo de texto plano. Entonces vamos a decirle al computador que nos ejecute nuestro programa, ¿sí? Y le decimos que lo ejecute. Él nos va a preguntar por unos datos iniciales, como usted puede observar en pantalla, nos va a preguntar por la caja, sale una caja de diálogo donde nos muestre o nos solicite, ingrese el nombre del propietario, como usted puede observar en pantalla. Entonces colocamos Pedro Pérez, propietario, la ciudad donde se encuentra la biblioteca, por ejemplo, esta ciudad, una dirección, por ejemplo, esta dirección. Y después de dar clic OK, mire que estamos aquí, ingrese la dirección. Después de dar OK, salta a ejecutar la línea que está en fondo azul, es decir, a ejecutar y crear el objeto llamado una biblioteca, objeto de la clase biblioteca. Y se ejecuta el constructor, por tanto, hace la carga de todos los datos que están en el archivo properties. Y pasa a mostrar una caja de diálogo con los elementos del menú que se encuentran allí. Entonces, observamos que aquí está la caja de diálogo, dice menú biblioteca, se encuentran todos los elementos del menú, como usted puede observar. Entre esos elementos está el número 4, que es mostrar la información de los libros de la biblioteca. Si escogemos la opción 4, recuerden, estamos ejecutando apenas el programa, no hemos agregado ningún libro. Él debería mostrarnos libros que se hayan cargado previamente porque se ejecutó el método constructor, es decir, debería mostrarnos lo que se encuentra en el archivo que es extensión properties, es decir, nos debería mostrar que existen 4 ejemplares. Entonces vamos a darle OK. Nos dice en el catálogo hay 4 libros, coincide con el número 4 que está aquí. Le digo OK y me muestra el libro número 1, la familia de Pascual Duarte, la familia de Pascual Duarte con su ICBN, con su editorial, con su autor, con la nacional de su autor. Si le doy que me muestra el siguiente libro que es A Wrinkle in Time, como usted lo ve sombreado en este momento en fondo azul. El siguiente OK nos dice que el libro siguiente es La actitud científica, y el siguiente libro, que es el cuarto, nos dice que son el libro que se llama Los Tres Cerditos, como usted puede observar en pantalla, Los Tres Cerditos. Al darle OK no hay más libros. Si me muestra otro libro, entonces el código tiene errores o no está funcionando correctamente. Entonces le damos OK y me lleva de nuevo al menú principal. Si ejecutamos el método que nos dice mostrar información, nos mostró toda la información que había en este momento, que son 4 ejemplares, como ven en pantalla. Al escoger la opción 5, pues da salir, nos muestra la caja de diálogo, muchas gracias, y termina el programa. Pero queremos ahora es que nosotros estemos actualizando este archivo properties. Es decir, guardemos lo que ocurre en ejecución. ¿Sí? Si vendimos, si estamos en una librería, vendimos un libro, pues que actualice. Si estamos en una biblioteca, dimos debajo un libro, pues que actualice inmediatamente la información. Recomendación es que la actualización la haga inmediato. No es muy recomendable que justo cuando vayamos ya a cerrar el negocio a la hora X del día, le demos clic en un botón que nos diga guardar cambios o actualizar información. No es recomendable porque puede, por ejemplo, ocurrir que se va la energía, y si llevó el proceso de varios cambios, ingresaron libros, salieron libros, o hicieron baja de libros, al irse la energía no se alcanzó a presionar el botón de actualizar información, entonces no se conservaron los cambios. Lo apropiado es que una vez se incorpore un libro
al catálogo automáticamente modifique el archivo de texto plano. El archivo corrijo en este caso de properties, o lo propio si fuera usándose un archivo de texto plano como lo hicimos en la clase previa. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿cómo podemos guardar un archivo? ¿Cómo podemos crear un archivo? Recuerde que necesitamos la clase, sí, necesitamos la clase printWriter, como vimos en la clase previa. Usamos file, le decimos que vamos a crear un archivo, ¿sí? Le decimos que ese archivo es un objeto de la clase file, ¿sí? La palabra archivo, y vamos a dar entre comillas, entre paréntesis, entre comillas, dobles, la ruta. ¿La ruta cuál es? Es el lugar donde se encuentra nuestro archivo properties, datos, aquí colocamos biblioteca 1.properties. Y de esta manera le estamos diciendo que vamos a crear un archivo, un objeto llamado archivo de la clase file que nos va a llevar la ruta donde vamos a colocar ese archivo como tal. Pero para poder trabajar con este objeto necesitamos utilizar la clase printWriter, ¿sí? Recordemos que la clase printWriter pudiera generarnos a nosotros excepciones, ¿sí? Y por eso entonces vamos a utilizar el bloque try-catch para que controlemos esas excepciones. Y colocamos entonces printWriter, que es nuestra clase printWriter, y nos va a permitir escribir en un archivo que estará en un lugar. Esa vamos a llamarlo, por ejemplo, escritor, ¿sí? Escritor en archivo, pues para propósito de explicación, usted puede darle el nombre a ese objeto, el nombre que usted desee. Y le decimos que va a ser un objeto de la clase printWriter, ¿sí? Y le decimos que vamos a darle como argumento al método constructor, le vamos a dar un objeto de la clase file, en este caso el objeto se llama archivo. Como ya hemos utilizado la clase printWriter, pues en este momento no me la subraya en color rojo. Si es la primera vez que se va a utilizar dentro del ejercicio, dentro del código que está escribiendo en su proyecto, pues se lo va a subrayar en color rojo. Usted se ubica en el mensaje y le da clic para que le diga importe la librería correspondiente. Una vez creado este elemento, entonces lo que debemos hacer es recordar que para poder escribir en el archivo necesitamos el método print o el método println. Entonces necesitamos, recordemos un poco, necesitamos utilizar file archivo, necesitamos que un objeto de la clase file para que le demos la ruta donde vamos a colocar la información. Utilizamos la clase printWriter para que con ese objeto que creamos podamos nosotros escribir en ese lugar de la ruta, es decir, enviamos como argumento al método constructor printWriter, enviamos el valor del objeto, el archivo. Creado nuestro objeto, lo que empezamos nosotros es a invocar el método println para poder escribir como queremos que quede escrito ese archivo. En ese caso debemos colocar las claves, terminamos en el igual y agregarle valores. Pero cuando ya queremos manejar los valores de título, ISBN y demás, pues estamos hablando que todos esos son objetos que se encuentran en un lugar. Ese lugar, ¿cómo se llama? Entonces vamos a representar esa información de ese lugar. Y aquí vamos a representar, aquí tenemos nosotros, digamos que este es nuestro vector. Nuestro vector entonces también tiene un nombre, ese nombre es un espacio en memoria, como lo explicamos en clase, se llama catálogo, y vamos a colocarlo aquí, se llama catálogo, ¿sí? Ese nombre que se le dio a nuestra asociación lo representa el computador dentro de la zona de memoria, asignándole un espacio a esa zona de memoria. Pero cuando el computador ejecuta catálogo igual a new array list parametrizado libro, cuando el computador ejecuta esta línea, este lado derecho que hace el computador va a memoria y separa un espacio. Aquí lo tengo representado con este rectángulo de color marrón. Y es el operador igual que le dice al computador que ese espacio lo debe asignar a la variable llamada catálogo, que es nuestra asociación, que es el nombre de nuestro vector.
Entonces, el computador, el procesador sabe que todo esto no lo puede colocar aquí. Aquí solo cabe un dato. Entonces, lo que él coloca allí es una referencia a una zona de memoria, ¿sí? Entonces, él lo que coloca es una dirección de esa zona de memoria donde vamos a encontrar ese espacio para colocar los objetos. Entonces, en pocas palabras, el computador lo que hace es que coloca aquí la referencia, vamos a representarlo apropiadamente. Entonces, aquí sería aproximadamente esto. ¿Sí? Hasta allí es lo que ocurriría con la ejecución de esta oración, de la creación del vector. Si ya suponemos que tenemos libros como tal nosotros en nuestro vector, entonces vamos a representarlo. Supongamos que tenemos nuestro primer libro. Entonces, nuestro primer libro, voy a representarlo aquí, este espacio de memoria. Entonces, lo represento con este color verde, ¿sí? Para indicar que tenemos ya un primer libro, ¿sí? Tenemos nuestro primer libro y está allí con este colorcito verde, pero también voy a indicarles que el computador entonces por defecto le asigna una posición. Entonces aquí vamos a colocar la posición que le asigna a ese primer objeto, en este caso la posición 0. Pero ¿qué se guarda dentro de ese lugar? Entonces, dentro de ese lugar, lo que ocurre es que el computador guarda una dirección. ¿Sí? Vamos a colocarla así. Guarda una dirección. Entonces, dentro de este lugar, el computador guarda una dirección de memoria. ¿Sí? Repito, dentro del lugar, el computador guarda una dirección de memoria. Esa dirección de memoria, entonces, nos contiene nosotros nos lleva al lugar donde se encuentra el objeto. Entonces vamos a ajustar un poco a colores para que nos quede. Entonces guarda la dirección de memoria. Como usted puede ver en pantalla, guarda una dirección de memoria. Eso indica que en la posición 0 de nuestro vector, en nuestro vector llamado catálogo, como tiene ya una posición 0, allí tenemos un objeto, es decir, una referencia a una zona de memoria donde hay un objeto. Ese objeto entonces vamos a representarlo, ¿sí? Ese objeto vamos a representarlo aquí, por ejemplo. Vamos a colocarlo aquí. ¿Y ese objeto qué tiene? Tiene, recordemos un poco, tenemos los datos del libro, ¿sí? Y tenemos los datos del autor. ¿Eso qué significa? Que esa dirección de memoria entonces me lleva, ¿sí? me lleva a este lugar de memoria donde está el objeto. Y ese objeto, por ejemplo, tiene un título. Vamos a escribir aquí por espacio. Vamos a colocar, por ejemplo, permítame un instante. Aquí colocaremos un espacio de memoria, ¿sí? Ese espacio de memoria lo vamos a llamar título, ¿sí? Y aquí vamos a guardar entonces un título, por ejemplo, como hicimos en clase, la marejada. También tendremos un espacio en memoria. Ese espacio en memoria es para nosotros colocar el valor de una información. Este sería el atributo o la asociación llamada autor. Y en ese espacio lo que hacemos es guardar una dirección de memoria que me lleva a el objeto que usted ve en pantalla, ¿sí? Ese objeto tendrá también unos datos. Entonces vamos a colocar aquí la representación de algunos de los atributos, ¿sí? Y este se llamaría nombre, ¿sí? ¿Y qué colocaríamos dentro de? Pues por ejemplo, aquí lo que hemos hecho, Aquaman, el nombre de ese vector. Entonces, esto es lo que estamos representando en este momento en nuestro vector llamado catálogo. Tenemos un objeto y ese objeto contiene esta representación en memoria, ¿sí? Recuerde que además de eso tenemos el ISBN, ¿sí? Recuerda que tenemos ISBN, tenemos además de eso la editorial. Entonces, aquí vamos a representar con estos dos cuadritos el espacio en memoria donde está el ISBN de la editorial. ¿Qué necesitamos decirle al computador? Decirle, mire, computador, yo lo que quiero es que usted me escriba en un archivo de computador llamado
biblioteca 1.property me escriba los valores de los atributos que tengo en los objetos del catálogo o del vector, que es lo mismo. Entonces reconocemos nosotros que catálogo dentro de cada posición de su vector, en este ejemplo solamente está dibujada una posición. En esa posición hay una referencia a otra zona de memoria donde se encuentran los datos del objeto. En este caso dir, que lo lleva a uno, por medio de esta flechita de color rosado, lo lleva a uno a ese espacio en memoria donde están el objeto correspondiente con los datos o el estado de los atributos del libro y del autor. Como esto que usted ve aquí es o corresponde a un objeto de la clase libro, entonces nosotros necesitamos crear una variable que sea del mismo tipo. Entonces, cuando el profesor ve esta línea, libro, el que hace, él va a memoria, ¿sí? Él va a memoria y separa un espacio, ¿sí? Ese espacio lo llama libro, ¿sí? Ese espacio lo llama libro con L minúscula, ¿sí? Y en ese espacio temporalmente le hemos dicho que coloque la palabra null, como lo pueden apreciar en esta línea. Cuando estamos dentro del for, el que está diciendo, mire, catálogo.get, get es obtener, es sacar, es el método propio de los vectores, de los arrays, que nos permite sacar la información. ¿De dónde? Del vector, pero nos está dando y entre paréntesis, inicialmente i vale 0, entonces catálogo.get de 0, ¿el que hace? El procesador va a memoria, busca catálogo, lo encontró, ingresa a esa zona de memoria, se da cuenta que es una referencia que lo lleva a otra zona de memoria donde está el vector. Dentro, en ese vector solamente hay un elemento, ¿sí? Y él ingresa a esa posición que vale i, que en este caso es 0, ingresa allí, encuentra una dirección de memoria. Es decir, todo este pedazo de código que usted ve sombreado en fondo azul se reemplaza por una dirección de memoria. ¿Cuál dirección de memoria? La del objeto que usted ve aquí en pantalla, que tiene por título La Marejada y el nombre del autor es Aquaman. Entonces, todo esto se reemplaza por dir y esa dir, por el símbolo igual, se guarda en la variable llamada libro. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que aquí, justo en esta variable, lo que hace es que el computador reemplaza ese null, lo reemplaza por esa dirección de memoria, ¿sí? Y esa dirección de memoria es la misma dirección de memoria que se encuentra dentro del catálogo. ¿Eso qué significa? Que el computador dice, ok, esta dirección le permite apuntar, si vamos a ajustarlo un poco más, ¿sí? Le permite entonces apuntar al mismo libro que hace desde el catálogo. Desde ese punto de vista, entonces, desde la posición 0 del catálogo estamos viendo el objeto, como también desde el libro vemos el objeto. Le decimos al computador, ok, vamos a decir que usamos escritor en archivo.print, ¿sí? ln. ¿Para qué? Para que le escribamos nosotros el título. En el archivo va a escribir el título. Entonces necesitamos colocar esta clave. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es copiarla o escribirla. Pero recuerde que va cambiando del 1 al 2, al 3, al 4. Entonces lo que vamos a decirle aquí es decirle entre comillas dobles librería.ejemplar, ¿sí? Ejemplar. Como vamos a cambiar el número, hacemos lo mismo ahorita, colocamos i más 1, porque en este caso i arranca en 0, ¿sí? Y le colocamos, corrijamos aquí un poquito, aquí, i más 1, cerramos paréntesis, ¿sí? Vamos colocando el punto como una vez. Y esto me hace que aquí al ladito de la R aparezca el número 1 y vamos a colocar entonces lo siguiente que es punto título. Entonces lo que hacemos es colocar aquí más, ¿sí? Entre comillas dobles colocamos el punto y la palabra título. Y de esta manera esta línea de código se encarga de escribir un renglón y por el LN del print LN, lo que hace es el cursor después de escribir ese renglón pasa al siguiente renglón. Entonces, en el renglón que se escribe antes de saltar al siguiente renglón me aparecería librería.ejemplar 1.título. Le agregamos el igual para que nos aparezca el igual en el archivo.
y le vamos a dar el título. ¿Dónde está el título? El título se encuentra, entonces recordemos nuestra imagen, el título está aquí, en este objeto. Podemos llegar por catálogo o podemos llegar por libro. Si llegamos por catálogo, la expresión es un poco más larguita. Pero si la hacemos más reducida, simplemente utilizamos libro. ¿Cómo podemos usarla con libro? Entonces, simplemente colocamos aquí libro, ya tenemos la referencia a ese objeto, punto, y le decimos get, ¿sí? Y colocamos título. Y de esta manera él toma todo esto y le queda como lo que usted ve aquí. Le quedaría así. Bueno, los colores negro y azul es lo que nos muestra aquí el entorno de desarrollo Eclipse, pero le quedaría así. Si no utilizamos libros, queremos utilizar catálogo.get, también lo podemos hacer. ¿Cómo? Pues colocamos catálogo.getDI, ¿sí? Y ya con esto hasta aquí tenemos la referencia, ¿sí? Hasta allí colocamos paréntesis que no falta. Y hasta aquí, es decir, todo esto es la referencia a dónde. Entonces, todo eso es estar aquí adentro en la referencia al objeto. Si ya quiero que es lo mismo que estar aquí afuera en el objeto, si yo quiero ingresar al objeto, pues ya invoco el método correspondiente. Entonces, en este caso, coloco .get y pongo título. Y es la misma expresión. Un poquito más larga, pero es la misma expresión. Cualquiera de las dos le sirve. Entonces, para usar libro, pues que ya colocamos la palabra libro, entonces colocamos libro como tal. Y de esta manera tenemos el de libro. Entonces, lo que hacemos ahora es decirle que vamos a hacer lo propio, pero vamos a hacerlo para escribir en pantalla el ISBN. Recordemos que nuestro ISBN comienza con I mayúscula, entonces lo que hacemos es cambiar este punto título colocando ISBN. Y lo propio hacemos aquí, en este caso ya no es get título, sino que colocamos .get y escogemos ISBN. Ahora lo hacemos para el editorial, entonces aquí miramos cómo está editorial está con la E mayúscula, entonces colocamos aquí editorial con la E mayúscula, editorial, no olvidemos colocar el símbolo igual, editorial, y lo que vemos aquí es similar, decimos entonces que colocamos .get y colocamos editorial. ¿Qué nos falta? Nos falta colocar lo que corresponde al autor. Entonces, aquí como lo tenemos como autor.nombre. Entonces, hacemos algo similar aquí, colocamos autor, ¿sí? Autor.nombre con la N mayúscula, como lo se construyó inicialmente, como ve, nombre mayúscula. Y en este caso le decimos que busque el autor. Pero recordemos un poco, recordemos, nosotros estamos, vamos a tratar un poquito aquí, aquí. Nosotros estamos queriendo mostrar este nombre. Este nombre está en el objeto de autor, ¿sí? Es decir, este objeto está amarrado aquí a este otro objeto, ¿sí? Por esta dirección que hace referencia a autor, es decir, a la asociación. ¿Cómo podemos construir una instrucción? Pues necesitamos llegar. Con libro llegamos aquí primero, es decir, libro.getAutor. Ingresamos a esta zona que nos lleva a estar aquí enfrente del objeto. Y para ingresar acá colocamos .getNombre para que podamos obtener el nombre del autor. Entonces, si lo hacemos conservando la secuencia visual, pues de dónde estamos y a dónde queremos ir, entonces colocamos libro.get, pero invocamos el método autor que nos entrega la referencia, la dirección a otro objeto, colocamos punto y ya tenemos acceso a los datos de ese objeto. Y aquí terminamos entonces con punto y coma. Lo que hacemos ahora es copiar esta instrucción y le decimos que vamos a hacer ahora, pero el siguiente dato que es nacionalidad, comenzamos con N mayúscula, entonces colocamos aquí nacionalidad. Y lo que hacemos es lo propio, pero aquí ya no es get autor, get nombre, corrijo, sino punto y escogemos nacionalidad. De esta manera entonces hemos completado nuestras
instrucciones que nos permitirían hacer la lectura de la información, ¿sí? De nuestro código. Entonces, vamos a completar, vamos a activar Enter, ¿sí? Y lo que hacemos es colocar la llave que cierra, ¿sí? Y estas instrucciones que usted ve aquí nos va a permitir crear el archivo según la cantidad de ejemplares o de libros que haya en nuestro vector. Una vez completemos eso, cerramos el canal, abrimos un canal con el Pringware, entonces colocamos escritor en archivo.close, ¿sí? Cerramos nuestro canal para evitar posibles errores de entrada-salida. Pues podemos decirle al computador aquí que cualquier excepción que se genere, pues captúrela, ¿sí? Y nos muestre, por ejemplo, en pantalla J opción. J option paint.show message, ¿sí? Y le decimos que nos muestre un mensaje en pantalla, el mensaje, el error es, y le decimos que él mismo se encargue de mostrar cuál puede ser el error por medio del método getMessage. Y de esta manera pues tenemos construido nuestro método guardar datos. Lo que hacemos es documentar, podemos decir aquí, actualiza la información del archivo properties, por ejemplo, que está en el computador. Y lo ideal es que esta actualización del archivo properties se ejecute cuando se hagan cambios en los ejemplares que hay en biblioteca. Por ejemplo, físicamente llegó más libros, entonces se incorporan a los estantes. Físicamente se dieron de baja algunos libros, se retiraron de los estantes de la biblioteca o de la librería, por ejemplo. ¿Y eso qué indica? Que en nuestro proyecto, pues en el objeto, en el método que se encarga de agregar libros, pues deberíamos invocar el método guardar cuando ya en efecto se guarde, se agregue un nuevo libro. Entonces actualice inmediatamente nuestro archivo. En el método eliminar, también una vez se elimine, pues actualicemos nuestro archivo. Entonces vamos a buscar los métodos eliminar, ¿sí? Mostrar, aquí está el método eliminar. Entonces, lo que le decimos al computador, mire, una vez se cumple esto, se ejecuta el método remove, aquí en esta condición del verdadero, pues invoquemos el método que se encarga de actualizar la información, guardar datos en archivo. Buscamos el método agregar aquí, una vez se confirme que se agrega los datos en el catálogo, entonces podemos decirle que se invoque el método guardar datos en archivo para que actualice nuestra información. Cumplido eso, entonces lo que hacemos ahora es decirle al computador que se encargue de ejecutar, ¿sí? Recordemos que nuestro archivo properties tenemos 4 ejemplares, ¿sí? Y primero nos va a pedir la información correspondiente del propietario, aquí Pedro Pérez, ¿sí? Le decimos el siguiente dato que nos pide la ciudad, ¿sí? Cali, el siguiente dato que nos pide es la dirección, calle Quinta, número 6200, por ejemplo. Le damos OK y nos saca nuestro menú. Si escogemos la opción 4, observe, apenas empezamos a ejecutar el programa, no hemos agregado ningún libro, entonces el que hace, él ya debió haber ejecutado el método cargar, ¿sí? Y entonces al decirle número 4, él nos va a mostrar la información, que hay 4 libros que corresponde a la información que usted observa en pantalla. Aquí nos está mostrando todos los autores de todos los datos del libro, con autor, con un título, con ISBN, sí, con nacionalidad. Después de que es el cuarto, no debería mostrarnos más, entonces volvemos al menú principal. Supongamos que vamos a agregar un libro, escogemos la opción número 1. El título del libro, por ejemplo, La Marejada, ¿sí? Le damos OK, le decimos ingrese la editorial, por ejemplo, Alfa Omega, ¿sí?
Le decimos ahora que el ISBN, entonces vamos a suponer un ISBN, como usted observa en pantalla. Nos pide ahora el nombre del autor, entonces vamos a colocar este nombre. Y nos pide la nacionalidad, entonces podemos colocar estadounidense. De esta manera, con esta palabra, al darle OK, estamos agregando. Entonces vamos al método agregar. En este método agregar, el que hace, toma los datos, verifica que no esté el libro. Como no existe, el libro es un libro nuevo, mire que el ISBN no es el mismo, el libro de ISBN que tenemos es 123, aquí ninguno comienza con ese dato siquiera, ni siquiera comienza, es decir, no existe ese libro. Entonces esto me da verdadero, él ingresa, él crea el objeto llamado nuevo libro con los datos que acabamos de suministrar, luego ejecuta el método add, ¿sí? Enviando como objeto el nuevo libro, luego él ejecuta el método guardar datos en el archivo, es decir, me debería aparecer ya aquí en biblioteca ese quinto ejemplar, y como es un método add, ¿sí? El método add es lo que hace es agrega al final del vector, agrega el nuevo objeto, que es el método que estamos usando, no tiene índice, y lo que hace después es que me aparece una caja de diálogo donde dice el libro fue agregado al catálogo. Es decir, cuando ya nos aparezca esta caja de diálogo, también debería estar apareciendo aquí la información correspondiente de que se ha agregado ese nuevo libro. Vamos a darle OK para confirmar la información. Le decimos OK, el libro fue agregado al catálogo. Aquí ya ejecutó, observe que fue más rápido la caja de diálogo, aquí ya ejecutó, ya aparece el nuevo libro, como usted se da cuenta, ¿sí? El nuevo libro como tal. Que nos damos cuenta que se modificó toda nuestra estructura de archivo, nos dimos cuenta que, bueno, en el caso de la programación, no puse el punto en el de editorial, entonces lo que podemos hacer es corregirlo. Pero antes de corregirlo, entonces vamos a observar si nos funciona el eliminar, entonces vamos a hacer la opción 3, y vamos a decirle que nos elimine pues el último libro, por ejemplo, la ISBN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, corresponde a este último ejemplar. Lo que vamos a hacer es dirigirnos al método eliminar, el método eliminar que nos dice que si es diferente de null, es decir, que si encontró el libro, esto nos da verdadero, él procede a ejecutar el método remove, eliminando el libro que se envía por argumento, por valor. El primero que coincida es el que elimina, y el que hace muestra una ventana donde dice el libro fue eliminado, y luego ejecuta guardar datos, es decir, después de que se dé OK, entonces muestra la caja, y después de mostrar la caja, después de darle OK a la caja, de eliminar a la información. Entonces damos OK, observe que aquí me aparece el libro fue eliminado, aunque visualmente lo estoy apreciando, este libro que contiene este ISBN que coincide con el que está aquí. ¿Por qué? Porque la instrucción para guardar datos se colocó después de la caja de diálogo. Entonces, para propósito de ejemplo, entonces, ¿qué hacemos ahora? Si lo doy OK, entonces él me debe eliminar el libro, me cambia el menú, y él actualizará esta información. Note que ya la actualizó, observe que ya desapareció ese libro que está en el catálogo. Entonces vamos a darle salir, y vamos a darle salir para poder ajustar, colocarle el punto en el editorial que nos quedó sin el punto del aspecto visual. Entonces lo que hacemos es dirigirnos nuevamente al método guardar esos datos en archivos, ¿sí? Guardar datos en archivo, buscamos el editorial, aquí está, aquí lo colocamos el operador punto, hacemos los ajustes correspondientes, ejecutamos, ahí nos va a pedir que nos ingresemos primero el nombre del propietario, en este ejemplo Pedro Pérez, vamos a colocar los datos que hemos utilizado de práctica, ¿sí? Calle Quinta, número 6200, ¿sí? Y le decimos al computador que nos muestre, entonces nos va a mostrar el archivo, vamos a ver nuestro archivo como tal. Y podemos incluso no decirle que nos muestre una vez, sino que empecemos a agregar, agreguemos por ejemplo el primero. Entonces ingrese el título, la marejada, ¿sí? Le decimos ingrese la editorial del libro, entonces vamos a colocar la editorial, en este caso Alfa Omega, le decimos ingrese el ISBN,
Le damos el autor del libro Aquaman. Le decimos ingrese la nacionalidad del autor. La nacionalidad del autor en este caso vamos a colocar estadounidense. Para que observemos qué pasa con nuestro archivo inicialmente modificado. Le damos OK, entonces él nos hace los ajustes. Vamos a nuestro archivo de texto plano biblioteca, ¿sí? Usted se puede dar cuenta en nuestro archivo de biblioteca que aparece nuestra información. Pero nota algo en particular para que usted se dé cuenta, propósito específico de la clase. Recuerde que por una manipulación del método guardar datos no se colocó el punto. A propósito, para que usted se dé cuenta de lo que influye en el método. Previamente tenemos el método cargar datos y en el método cargar datos le estamos diciendo que el de editorial lo busque con la clave con punto. Y cuando él cargó los datos, buscó el archivo con punto, no lo encontró, él automáticamente tomó esto, como no lo encontró, él ¿qué hace? Retorna un null y lo guardó en el editorial. Recuerde, primero se ejecuta el método cargar datos. ¿Eso qué implicó? Que en la palabra editorial nos quedó a nosotros null, como usted observa en pantalla. El único que no tiene valor null es el que acabamos de agregar. ¿Eso qué significa? La importancia de que la clave se escriba correctamente tanto en el método cargar como en el método guardar. Principalmente el guardar, porque cuando se actualice la información va a quedar conforme a lo que se ha escrito aquí. Y si esto que se escribe aquí no coincide plenamente con lo que está en el método cargar, pues cuando ejecutemos nuevamente el programa, cargará una información y lo que no encuentre lo va a reemplazar por null.